Las personas. La mayoría de las personas hemos fantaseado o mínimamente imaginado qué se sentiría por tan solo unos momentos tener superpoderes. Gracias a la industria de los cómics y la animación, y de personas como Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores intelectuales de personajes como Superman, o de la leyenda del cómic Stan Lee, creador del vasto mundo de Marvel, hemos conocido el mundo de los superhéroes. El término superhéroe se popularizó con los cómics de Marvel y DC Comics en el siglo XX, pero la idea de un héroe con habilidades fuera de lo común existen hace miles de años. Un ejemplo de ello era Hércules, que en la mitología griega también pudo ser considerado un tipo de superhéroe antiguo. Los superhéroes, aunque en su mayoría son personajes de ficción, quienes poseen habilidades y cualidades extraordinarias, fueron creadas para fines de entretenimiento. Pero nos han llevado más allá que solo entretenimiento, ya que gracias a las películas o series de TV, las personas han creado una sensación de protección o humanización de estos mismos personajes. También nos han inspirado a ser mejores personas, o tratar de imitarlos de alguna manera, ya sea volviéndonos un poco más fuertes o más veloces, dependiendo de quién sea tu personaje favorito. Aunque los superhéroes son todopoderosos con habilidades increíbles y fuera de la realidad, hay personas que aunque sea muy mínimo, se asemejan a ellos de alguna manera. Y a continuación te dará a conocer a las personas con las habilidades más parecidas a los superhéroes. Primero comenzaremos con el personaje de Flash, y después te daré a conocer quién es la persona con las habilidades más semejantes a él. Escribe en los comentarios quién piensas tú que es el más parecido y por qué. Barry Allen, quien fuese un científico forense que trabajaba para el departamento de policía, quien recibiría sus poderes tras ser impactado por un rayo mientras estaba rodeado de químicos que eran utilizados en distintos experimentos. Duró varios meses en coma y cuando despertó se dio cuenta que tenía super velocidad por la muerte de su madre y que acusaran a su padre injustamente por el desvivimiento de ella. Decidió crear un traje y una insignia y así comenzó a luchar con el crimen que acechaba la ciudad. Barry tiene una fuerza cósmica que altera el tiempo y el espacio. La velocidad de Flash ha ido incrementando con el tiempo. Ha logrado hazañas increíbles, como la de evacuar a millones de personas de una ciudad en menos de 30 segundos. Puede regenerar sus heridas rápidamente, gracias a su velocidad de regeneración celular. Puede correr durante días sin cansarse. También es capaz de generar una vibración a nivel molecular, lo que le ha permitido atravesar objetos sólidos. Flash puede dar la vuelta a la Tierra en tan solo 3 segundos, pero su mayor hazaña fue la de superar la velocidad de la luz, ya que pudo detener el tiempo y hasta ha logrado retrocederlo algunos segundos, salvando así al mundo de la destrucción. Y creo que la mayoría ya sabemos quién es el humano más parecido al personaje de Flash. En cuanto a su poder de velocidad se refiere, es el velocista Usain Bolt, considerado como uno de los mejores velocistas de la historia, por ganar 8 medallas de oro olímpicos en los Juegos de Beijing, China en el año 2008. Rompió el récord mundial de los 100 metros planos, con un tiempo total de 9.58 segundos. También ostenta el récord de los 200 metros planos, con un tiempo de 19.19 segundos. Ostentando el récord oficial Guinness por alcanzar una velocidad máxima registrada de 44.72 km por hora, cuando una persona promedio solo llega entre los 12 a 16 km por hora. Pero su fama explotó con los Juegos Olímpicos de Beijing, China, donde las personas lo apodaron como el Rayo. Curiosamente, el mismo símbolo que usa como escudo el personaje de Flash. Aquaman. El personaje fue creado por el escritor Mort Weidinger y el artista Paul Norris en la editorial de DC Comics en septiembre de 1941, en el número 73 de Morphin Comics. Inicialmente, su origen y personalidad se han ido transformando y han sido reinterpretados en diversas ocasiones. Al principio se presentaba como un humano con poderes acuáticos, pero en versiones más actualizadas se reveló que era un atlanteano puro.
Aquaman es conocido como Arthur Curry, hijo de un alfarero humano llamado Tom Curry, quien se enamoraría de la reina Atlanta Atlana, y por su descendencia de origen atlanteano, Arthur posee habilidades increíbles y sobrehumanas, como poder respirar bajo el agua, fuerza superior a la humana, pudiendo levantar un transatlántico de 160,000 toneladas, salvando a varios cientos de personas en el proceso. También tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con la vida marina y utilizarlos como aliados en caso de peleas contra villanos. Pero lo que nos trae acá es su velocidad al nadar, que es lo que más destaca entre todos sus poderes. Aquaman nada a una velocidad supersónica, pudiendo alcanzar más de 10,000 kilómetros por hora bajo el agua. Eso es aproximadamente 4 veces la velocidad del sonido. Su velocidad puede duplicarse en situaciones de peligro inminente, lo que le permite moverse más rápido que cualquier nave supersónica. El humano más parecido al personaje de Aquaman en cuanto a su velocidad de nadado se refiere, es Michael Phelps. Es el atleta olímpico más conocido y condecorado de la historia, conocido como el Tiburón de Baltimore. Por su impresionante habilidad de natación, fue diagnosticado con TDA en su infancia, pero encontró en la natación la disciplina que lo ayudó a concentrarse y desarrollar un talento excepcional. La anatomía de Phelps era bastante fuera de lo normal. Su cuerpo estaba estructurado de tal manera que pareciera que hubiese sido especialmente diseñado para nadar. Cuenta con un torso más largo, con piernas cortas, lo cual hace que tenga más dinamismo y mayor resistencia. Los brazos eran desproporcionalmente más largos y flexibles de lo normal, lo que le permitía un mayor impulso y eficiencia en cada brazada. Todo eso, combinado con un entrenamiento diario increíblemente riguroso, en conjunto a su talento nato, con una combinación de velocidad y resistencia que pocos nadadores poseen, fue lo que lo llevaría a no ser uno de los más grandes nadadores de la historia, sino que Phelps tiene el privilegio de llamarse el mejor nadador de la historia. Con un total de 28 medallas olímpicas, incluidas 23 de oro, Phelps ostenta el récord del atleta con más preseas en la historia de los Juegos Olímpicos. Phelps entrenaba entre 5 y 6 horas al día, nadando hasta 80,000 metros a la semana. Para desarrollar una gran resistencia y velocidad, Phelps alcanzaba velocidades que rondan entre los 9.6 a los 9.7 kilómetros por hora, mientras que los nadadores recreativos, personas que saben poco de natación, suelen nadar entre 3.2 y 4.8 kilómetros por hora, por lo que Phelps nada el doble de rápido que una persona promedio. A comparación de Aquaman, Phelps no tiene mucho que hacer, pero hablemos de que Aquaman es un personaje ficticio. Sus poderes son ilimitados dependiendo del libreto del guión que se le haya escrito, pero Phelps es real y hasta la fecha es la persona más veloz nadando y por lo tanto el hombre más parecido al personaje de Aquaman. Hulk es uno de los personajes favoritos y aclamados del mundo de Marvel. Su primera aparición fue en el increíble Hulk número 1, creado por Stan Lee y Jack Kirby en el año 1962. Su historia cuenta que Bruce Banner, un reconocido y brillante científico, trabajaba en un proyecto para el ejército estadounidense, la bomba gamma, una arma experimental, pero durante una prueba de rutina, un joven asistente llamado Rick Jones entró al área de pruebas por accidente. Banner corrió a salvarlo empujándolo fuera del campo de la explosión para salvarle la vida, pero la bomba gamma estalló y la radiación lo alcanzó directamente. Banner fue expuesto a una cantidad masiva de radiación gamma, lo que combinado con su ADN lo convirtió en la criatura verde y musculosa en el cual se autoproclama como Hulk. Cuando Bruce Banner se enfurece o siente una emoción intensa, ya sea estrés o dolor, los rayos gamma se activan modificando su ADN, convirtiéndolo en la criatura verde con una fuerza descomunal e incontrolable. Al principio Hulk solo aparecía de noche y tenía la piel gris, pero en el segundo número lo cambiaron a verde por problemas de impresión, y así es como lo conocemos hoy en día. El máximo poder de Hulk es prácticamente ilimitado, y eso es lo que lo hace uno de los seres más poderosos del universo Marvel. En los cómics se ha dicho literalmente. Hay variaciones en las versiones de Hulk.
y algunas han alcanzado niveles casi ilimitadas. En el cómic World Breaker, Hulk fue una de sus versiones más poderosas en los cómics, ya que Hulk acumuló tanta ira por el desvivimiento de su esposa que empezó a absorber la radiación de todo el planeta. Sus poderes eran tan inmensos que con solo una mirada podía arrasar con ciudades enteras. El solo caminar hacía temblar y fracturar planetas. Con un puñetazo al suelo podría haber terminado con el mundo entero. En otras ocasiones, Hulk ha logrado desde levantar una montaña de miles de toneladas para proteger a los demás Vengadores, pero la hazaña más impresionante fue en la saga Infinity. Al enfrentarse con la Guardia Oscura de Thanos, fue sometido al peso de una estrella, que es millones de veces el peso de la Tierra, solo para poder controlarlo. Aunque Hulk tiene una fuerza impresionante, casi rozando a lo divino, como si de un dios se tratase, hablemos de lo real, hablemos de lo extraordinario que es el cuerpo humano cuando es sometido a un entrenamiento riguroso, a mucha disciplina y, por qué no decirlo, a una genética privilegiada. La persona que ostenta el privilegio de ser más parecido al personaje de Hulk, te lo presento a continuación. El irlandés Hafthor nació el 26 de noviembre de 1988, ganador del hombre más fuerte del mundo. Ha ganado varios campeonatos que no te puedo mencionar acá, porque tendría varios minutos mencionando todas las proezas que este personaje ha realizado. Pero te aseguro que todos los premios son relacionados a su descomunal fuerza que posee. Pero la razón por la que lo posiciono como el hombre más parecido a Hulk es porque ostenta el récord mundial de levantamiento en peso muerto del mundo, llegando a levantar un total de 510 kilogramos, que es equivalente a poco más de media tonelada. Venerado por su fuerza bruta y amplio reconocimiento como uno de los mejores atletas de fuerza de todos los tiempos, Hafthor es considerado por muchos analistas y expertos en fuerza como el hombre más fuerte que jamás haya existido. Hafthor también ha aparecido en televisión como actor, interpretando a Ser Gregory, la montaña, en la serie de HBO Juego de Tronos, durante 5 temporadas. Por su tamaño y fuerza descontrolada, fue lo que lo hizo perfecto para el papel que interpretaba. Curiosamente, en su vida diaria es apodado como Thor, por el parecido a su nombre Hafthor, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con ello, ya que más bien debería ser apodado el Increíble Hulk. Si llegaste hasta acá, debo advertirte que el siguiente y último personaje de la lista no tiene nada que ver con el ámbito deportivo, sino todo lo contrario. Frank Castle. Su primera aparición en los cómics fue en 1974, en The Amazing Spider-Man, pero su personaje se popularizó a lo largo de la década de 1980 por el aumento de la violencia en la vida real y el aumento de la popularidad de los antihéroes. Frank Castle era un exagente secreto, hacía un trabajo de encubierto con uno de los más grandes grupos criminales de la ciudad. La operación fue más o menos un éxito, logrando decomisar varios kilos en el proceso, pero lamentablemente la operación no salió del todo bien, ya que hubo varias víctimas por parte de los criminales, pero entre ellos desvivieron al hijo del jefe del grupo criminal. Frank celebraba con toda su familia en una casa en la playa, pero el jefe criminal buscaba hacer pagar el desvivimiento de su hijo, quien era heredero de su imperio. Dio la orden de terminar con toda la familia de Frank. Llegaron hombres encapuchados, emboscando a toda la familia. Por todos los flancos empezaron a atacar a todos. Lamentablemente no quedaría nadie con vida, excepto Frank, que aunque gravemente herido, lograría sobrevivir. Tal vez fue Dios o el mismísimo diablo el que le permitiría cobrar venganza. Y así nació el antihéroe conocido como The Punisher. Y gracias a su conocimiento como ex-marín, terminó con todo el imperio criminal. Dando caza uno por uno, Frank cobró venganza por su familia. Y siguió luchando contra el crimen sin ningún tipo de piedad ni remordimiento, así como no tuvieron piedad con su familia. O eso es lo que los cómics y las películas de este personaje nos cuentan. Pero la persona que te traigo acá es totalmente real.
Muchos dicen que la realidad supera la ficción, así que juzga tú mismo. Pedrinho Rodríguez, o como le apodaban, Pedrinho Matador, originario de Brasil, antes de nacer ya había conocido el maltrato, ya que su cráneo sufrió una contusión a causa de una patada de su padre en el vientre de su madre, cuando ella estaba embarazada. A la corta edad de 13 años, sintió por primera vez el impulso de desvivir a alguien, cuando en una pelea con su primo mayor, recibió un puñetazo en la cara. Mientras Pedro yacía en el suelo, miró a su primo y le dijo directamente: algún día te voy a desvivir. Sin saber que este hablaba en serio, su primo se lo tomaría a risas, pero más tarde, Pedro empujaría al joven contra una prensa de caña de azúcar, casi arrancándole el brazo entero. Al oír los gritos, su familia acudió a ayudar a su primo. Por suerte, el padre pudo apagar la máquina, logrando salvar el brazo del joven. Pero en ese momento, se descubriría el desequilibrio mental que Pedrinho tenía. A los 14 años de edad, el jefe de su padre, quien era vicealcalde de la ciudad, despidió injustamente a su padre culpándolo de un supuesto robo, pero que él no había cometido. Y Pedrinho, viendo el injusto acto del alcalde, decidió cobrar venganza. Y así que, con un artefacto de fuego, desviviría al alcalde de la ciudad a quemarropa. Pero por azares del destino, su padre, el mismo que había defendido con anterioridad, también correría con la misma suerte, ya que por un arranque de ira, el padre de Pedrinho, quien era un borracho y maltratador, desvivió a su esposa, a la madre de Pedrinho, a la persona que más quería en el mundo. Por lo que una vez más, Pedrinho decidiría tomar justicia por su propia mano, así que terminó con la vida de su progenitor. Después del crimen decidió huir de la ciudad. Se fue a Sao Paulo, Brasil, donde su vida criminal se desbordaría. Inició en las pandillas vendiendo todo tipo de cosas, de las que no te puedo mencionar acá. Por eso tuvo problemas con cientos de pandilleros. Según su propio testimonio, desviviría a docenas de ellos. Pero solo eran delincuentes, vendedores contrarios y gente que según él no merecían vivir. Fue arrestado en los años 60, pero ahí es donde más desvivisiones acumuló. Según su testimonio, cuando iba en la camioneta rumbo a la prisión, desviviría al reo que iba sentado junto a él, sin que nadie se diese cuenta. Ya estando en prisión, gracias a las pandillas, tuvo que defender su propia vida y arrebatar algunas otras, pues cualquier problema que se presentara ahí adentro, ya sea por defender a su bando, por negocios turbios que no salen bien, o hasta por su propio placer, como decía un tatuaje que portaba en el brazo: yo mato por placer. La muerte siempre estaba acompañándolo, a donde quiera que fuera, ya que la propia muerte sabía que ahí había trabajo de sobra. Aunque sus víctimas pudieron llegar a cientos, en Brasil la pena máxima es de 30 años, por lo que logró salir. Pero como dice el refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. Y Pedrinho fue desvivido a tiros frente a su casa en el año 2023. Y así terminó la historia de la persona más parecida al personaje de The Punisher, ya que según sus propias palabras, eliminaba solo a personas que merecían ser castigadas. Y así es como termina el video. Espero les haya gustado. Déjenme un comentario de qué otros personajes se parecen a personas de la vida real. Por mi parte es todo. Bye.